Hola, bienvenidos a este video donde quiero enseñarles cómo realizar esta exclusiva butaca. Esta butaca es una pieza con mucho carácter. Es ideal para decorar una zona en un ambiente. Además, es atractiva por todos sus lados, con lo cual se puede ubicar en cualquier posición y es muy cómoda para la lectura o la televisión. En el diseño y construcción he tomado en cuenta utilizar herramientas simples y materiales fácilmente disponibles. Los planos y el listado de materiales incluyen todas las piezas, el ensamblado y la distribución en los tableros para aprovechar al máximo la madera. Y ahora me voy al taller para comenzar el trabajo. Para comenzar, lo que vamos a hacer es cortar todas las piezas del plano. Estos planos uno en uno nos permiten trabajar de manera muy precisa, definiendo las dimensiones de las piezas y la posición exacta de los agujeros. El siguiente paso es pegar los planos sobre el tablero, en este caso de pino de 18 milímetros. Marco el contorno y la ubicación de los agujeros. Hay varias piezas iguales, por eso pego nuevamente los planos y marco nuevamente. Corto las piezas con la sierra. Algunas piezas son espejo de otras. Doy vuelta a los planos y marco los agujeros. Ahora voy a cortar las dos piezas de contrachapado de 5 milímetros que conforman la base del acolchado. Para aprovechar los mismos planos y no gastar en impresión, el dibujo de cada pieza está dentro del otro, por lo tanto corto los planos por la primera línea de puntos indicada. Uso el plano de distribución de piezas y las pego en el tablero. Marco los contornos y señalo los agujeros, y luego corto con una sierra de dientes finos para evitar astillar el borde. Vuelvo a cortar los planos, pero ahora por la segunda línea punteada, y una vez marcadas las piezas en el contrachapado, las corto con la sierra. Empiezo para agujerear las dos piezas por los 4 agujeros ya marcados. Para unirlas utilizo cola blanca y para posicionar las piezas una sobre otra me sirvo de los agujeros que hice antes. Luego uso la grapadora, así me ahorro usar sargentos y tener que esperar que se seque. Así se ven todas las piezas ya terminadas y listas. Ahora vamos a comenzar con el acolchado, para lo que marcamos el contorno de las piezas que antes hicimos sobre la espuma. Utilizo una espuma de densidad media de 4 centímetros de espesor. Es importante marcar el número a cada pieza, así nos queda la referencia. Como ven, la espuma es muy fácil de cortar con una cuchilla. El acolchado lleva también una espuma de 1 centímetro. Para marcarla utilizo las piezas de madera y marco un contorno a 4 centímetros alrededor. Luego corto fácilmente la espuma con la cuchilla y recorto un poco las esquinas. Ahora voy a cortar la tela. Uso el contorno de la espuma fina como referencia para marcar la tela 1 centímetro más grande. Corto con la tijera y ojo con las piezas espejo si vuestra tela no tiene la misma textura en ambos lados. Para lograr que el canto del acolchado quede redondeado, utilizo una técnica sencilla. Marcando una zona a la distancia del borde igual al espesor de la espuma, que en este caso es de 4 centímetros. Luego aplico cola solo dentro de la zona y también en los lados. Aplicamos cola también en la base de la madera. Una vez está seco al tacto, recortamos un poco las esquinas de la espuma. La pegamos sobre la madera y vamos doblando el borde hacia adentro, hasta obtener un canto redondeado alrededor de toda la pieza. El paso siguiente es pegar la espuma de 1 centímetro, aplicando cola en el borde y en la madera y recortando el excedente. Ya lo tenemos todo listo para tapizar con tela. Centro bien la pieza en la tela y empezando por un lado y luego por el otro, la grapo a la base de la madera. Si tienen una grapadora automática mejor, yo me arreglo bien con la manual, pero termina sacando alguna ampolla. Luego, para terminar las esquinas es necesario hacer algunos cortes de la tela excedente.
Para los bordes que quedarán hacia afuera haremos un ribete con un trozo de tela de 3 centímetros de ancho, doblado sobre sí mismo y luego grapado. Para unir las diferentes partes que conforman la silla, la butaca, vamos a utilizar unas piezas de aluminio dobladas. Estas piezas se atornillan a las piezas de madera y tienen ángulos diferentes que doblaremos sobre este utilaje. Luego unirán las diferentes piezas que conforman el asiento. Es importante marcar con la referencia a las piezas para unirlas según el plano. Como son 23 piezas, he hecho un sencillo utilaje para que sea más fácil agujerearlas y cortarlas a medida. Se puede encontrar la pieza del utilaje en el plano. Con el utilaje listo, podemos insertar el perfil, agujerearlo y marcar la longitud de las piezas. Después corto con la sierra y vuelta a empezar. Ahora tengo que doblarlas en diferentes ángulos. En total hay 4 ángulos y para eso voy a usar otro utilaje que es un listón de madera cortado en ángulo y con un tope. Corto el primer ángulo y doblo sobre él las piezas de aluminio. Como no se dobla lo suficiente y retorna, la termino de doblar a mano hasta el ángulo que quería conseguir. Como se puede llegar a ver un poco desde fuera, he decidido pintarlos en mi cabina de pintado, que no es más que una bolsa de supermercado. Funciona ideal y no hay que limpiar nada luego. Ahora voy a preparar los acolchados para que se puedan montar al asiento. En 2 de los agujeros ya hecho, coloco tornillos hasta la mitad que servirán como guía. Y en los otros 2 unos imanes de neodimio con agujero en el medio que la verdad conseguí muy baratos en internet. En las piezas de madera del asiento hago 2 agujeros donde entrarán los tornillos guía y en las otras 2 marcas unos agujeros bastante amplios donde cabrán los imanes. En esos agujeros atornillo unas arandelas. Ahora sí está todo listo, basta colocar el acolchado sobre la madera del asiento y escuchar con placer el clac de los imanes que la sujetan. Antes de ensamblar todas las piezas del asiento las he pintado, en este caso con una cera que le da un aspecto muy bonito, como gastado. Creo que queda muy bien en contraste con el diseño moderno de la butaca y le da mucha calidad. Ahora vamos a conectar todas las piezas que conforman la butaca con estas piezas de aluminio. Este ensamblado es muy entretenido, solo basta ir siguiendo la ubicación de las piezas de aluminio en el plano y atornillando las piezas de madera, cada una con su ángulo. Y voilà, ya tenemos el asiento listo. Las patas de la butaca están realizadas en listones de 45 x 45 milímetros y unidas entre ellas con listones de 30 x 30 milímetros. Cortamos los planos de las patas donde están marcadas las posiciones de todos los agujeros y los cortes de los listones. Con las patas cortadas marco los agujeros. Algunos agujeros son pasantes y otros son agujeros guía para atornillar. Es importante que el diámetro de los agujeros pasantes sea medio milímetro más grande que el diámetro de los tornillos que vamos a usar. Luego marcamos con una broca fina agujeros guía para marcar la correcta ubicación donde vamos a atornillar. Uso cola de carpintero para unir cada par de patas y 4 tornillos que previamente pinté. Una vez atornillado, comparo que los 2 conjuntos de patas cuadren perfectamente. Ahora uno los 2 conjuntos con listones de 30 x 30 milímetros, utilizando primero tarugos y luego tornillos. La verdad es que el conjunto final fue fácil de ensamblar y quedó muy resistente. Ahora solo nos queda atornillar la base del asiento en los agujeros guía de las patas.
Comienzo a colocar las piezas del tapizado. Los tornillos guía ubican perfectamente las piezas que se fijan con los imanes. Lo bueno de este acolchado es que es removible y dentro de unos años lo puedo retirar y limpiarlo o retapizarlo. Pues listo, a disfrutar de la butaca. Pueden adquirir los planos de la butaca en mi web, flatandpop.com. Me encantaría saber si la habéis realizado y recibir fotos de cómo les ha quedado el proyecto. No olvidéis dar like y suscribirse. Gracias y hasta el próximo proyecto.